¿De qué se trata la ley de amnistía? ¿Qué se conoce hasta ahora que despierta crecientes cuestionamientos? Artículos con redacción ambigua, posibles limitaciones que podrían tener graves implicaciones para los privados de libertad. ¿Qué establece la ley? ¿Cuáles son los verdaderos alcances? El siguiente es un informe de nuestra periodista Liliana Sinesterra como contexto de nuestro primer entrevistado. El proyecto de ley de amnistía general tiene 6 hojas, 13 artículos y la limitación de su aplicación a 10 momentos álgidos de los últimos 27 años en Venezuela. Pero faltan 3 palabras que la ONU considera clave en estos procesos: justicia, verdad y reparación. Organismos de derechos humanos que han documentado las atrocidades de las fuerzas vinculadas al régimen contra los presos políticos alertan que el texto omite otro punto importante: la participación de diferentes sectores. El seguimiento y la verificación del cabal cumplimiento de la ley de amnistía no puede quedar solo en manos del Poder Ejecutivo. Debe permitirse la participación de las víctimas, de sus representantes y de las ONG y organismos internacionales de protección a los derechos humanos. El artículo 9 genera especial alarma. El Tribunal de Control o juicio competente a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo. Si el sistema judicial que debe aplicar la amnistía es el mismo que carece de independencia y facilitó las detenciones arbitrarias, como es el caso de Venezuela, estaría violándose el derecho a la protección judicial, artículo 25 de la Convención Interamericana. El artículo 11 del proyecto de ley, según analistas, podría ser un arma de doble filo. Los organismos administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta ley deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o la persona interesada. El sociólogo Rafael Uzcategui hace énfasis en ello. El artículo 11 del proyecto de la ley de amnistía es muy problemático y no es el único. Formalmente parecía correcto, pero anula el derecho a la verdad sobre los hechos. De acuerdo con los principios de Joinet de la ONU, este apartado vulneraría el derecho a la verdad, que exige preservar los archivos para que la sociedad conozca lo sucedido. El derecho a saber, por contrapartida, tiene a cargo del Estado el deber de la memoria a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tiene el nombre por revisionismo y el negacionismo. En efecto, el conocimiento para un pueblo de la historia de su opresión pertenece a patrimonio y como tal debe ser preservado. Preservación de los archivos con relación a las violaciones de los derechos humanos, especialmente luego de un proceso de transición. El derecho de saber implica que sean preservados los archivos. Las medidas que se deben tomar para esto tienen relación con los puntos siguientes: medidas de protección y represión contra la sustracción, la destrucción u ocultación. Los sectores no afines al régimen consideran que Venezuela no necesita un borrón y cuenta nueva, que sepulte las evidencias en los sótanos de los organismos policiales. La verdadera convivencia democrática no está construida si se destruyen los archivos ni silenciando a las víctimas, sino garantizando que el deber de la memoria impida que el horror sea repetido. Justo como decía la última frase de Liliana, la memoria siempre es necesaria, sobre todo para que el horror nunca se repita. Y a veces me pregunto si la ley es para amnistiar o para olvidar. Nuestro primer invitado es Joel García, abogado, especialista en Derecho Penal, defensor de derechos humanos. Doctor García, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Liliana. Un saludo estar con ustedes y estamos a la orden. Le voy a preguntar justo eso mismo que yo me pregunto. Este proyecto de ley, por lo menos lo que se conoce, ¿esto es para amnistiar o para que olvidemos lo que ha pasado? Fíjense que ese proyecto que conocimos, ¿no? Que conocimos después de después que fue aprobado en primera discusión, porque ni siquiera los diputados tenían el contenido de él. Analizamos ese proyecto y verdaderamente ese proyecto no es para una reconciliación, una amnistía. Ese tiene, fíjate bien, para comenzar por acá, ese proyecto abarca desde 1999 a 2026, 30 de enero de 2026.
Sin embargo, si usted detalla cuáles son los periodos que cubre verdaderamente esa ley, si suma los meses que verdaderamente abarca y los años, solamente son 2 años y 2 meses. Es decir, que casi 24 años están excluidos de ese proyecto. Como si el gobierno, el régimen, hubiese violado derechos humanos puntualmente en esos 2 años y 2 meses, cuando sabemos que ha sido una política sistematizada a lo largo de este cuarto de siglo que hemos vivido. Por otro lado, importante lo que decía la analista anteriormente, que ese proyecto lo que habla es como que nos da una clemencia a las personas que están presas o que son presos políticos. Sin embargo, aquí nosotros no necesitamos eso. Aquí quien debe pedir perdón es el Estado. De hecho, cuando hablaba de la memoria histórica, tiene que incluir que el Estado reconoce, ¿verdad? Y pedir perdón a las víctimas por ello. Y no solamente que se debe garantizar la memoria, incluso el día de ayer el Sindicato Nacional de Periodistas, de Trabajadores de la Prensa, a quien me ayudé a redactar un proyecto, nosotros hablábamos incluso de que hasta en los libros, en los textos escolares debe incluirse esto que ha pasado en Venezuela, porque una de las condiciones de una amnistía no solamente es liberar, sino que debe reparar, debe indemnizar, debe no repetir y también debe preservar la memoria histórica. Pero este proyecto, como nos fue presentado, eso no es ningún proyecto de amnistía. Eso, si a mí me toca catalogarlo, eso no sirve de nada. Lo cual es gravísimo, porque terminará de ser aprobada consiguiendo lo contrario de lo que se supone debe conseguir. Sí, mira, ojalá. He visto que le han dado participación a organizaciones no gubernamentales, abrieron la consulta pública, las academias han enviado sus recomendaciones, los gremios lo han enviado, pero ojalá que sea tomado en cuenta todo ello. Esa ley como está, la que conocemos, no incluye a los comunicadores sociales, no incluye a todas esas personas que han sido perseguidas por su derecho a opinar, a pensar. Excluye a mucha gente y los militares están ausentes en esa ley. Entonces, ojalá y tomen en consideración y que eso sea motivo por lo que se difirió la discusión de la ley para que incluyan lo más amplio posible, porque de lo contrario esto no va a reconciliar a nada, sino que más bien va a alimentar muchos odios. Ahora, fíjese una cosa, cierto, se le ha dado espacio a catedráticos, a organismos no gubernamentales, la sociedad civil, hoy se produjo este encuentro, pero a ver, doctor García, ¿y el tiempo? ¿Por qué no le damos tiempo al tiempo? Porque yo supongo, hoy es martes y se piensa aprobar el jueves. ¡Qué rapidez de comprensión para analizar todo lo que han dicho aquellos con quienes se ha reunido la comisión! Tan rápido lo discutieron, tan rápido son capaces de hacer las modificaciones para incluir. ¿O es que estamos cuidando la forma, pero no el fondo? Eso pareciera, porque una ley de esa envergadura no creo que pueda ser aprobado tan rápido, porque esto tiene que ser producto de un análisis y además que debe haber una comisión revisadora que no son estas personas que la conforman ahorita. Usted ve cada vez cómo se expresan en los que conforman la comisión y lo menos que ellos quieren es amnistiar. Ellos pareciera que el odio no lo ocultan. Y lo que escuchábamos, usted ponía unos sonidos hace poco, que la ignorancia, creo yo que es ignorancia, por no pensar otra cosa de lo que realmente es una amnistía. Pareciera que ellos lo que quieren es dar un perdón, pero es que la amnistía no es perdonar. La amnistía es quitarle el carácter de punible a esos hechos que, por cierto, no lo son. Esas personas son inocentes y por consecuencia no necesita que nadie los perdone. Pero verá que, como usted dice, tan rápido, que esto no limita que sigan escarcelando a las personas. Las escarcelaciones pueden producirse sin que esté la ley aprobada, pero esa ley debería ser bien analizada y ojalá que si sale el jueves, bueno, que sea lo más amplio posible, pero verdaderamente yo estoy como usted, que dudo mucho que eso haya recabado las observaciones que toda la sociedad civil le ha hecho.
Es que, exacto, yo creo que sí, cómo no. Están oyendo. Creo, insisto, más que por la forma que por el fondo. Que no diga que no consultamos, que no diga que no escuchamos. Y usted ha tocado un punto importantísimo. ¿Quiénes conforman esta comisión? ¿Están lo suficientemente preparados para discutir sobre una ley de amnistía, para escuchar lo que están planteando, si es correcto o no es correcto, para sopesarlo, para incluir aquello que sea necesario? Mire, esa pregunta es un rotundo no, porque es que las personas que la conforman no tienen el bagaje, no tienen conocimiento sobre qué es ni siquiera derechos humanos. Cuando se hablaba que incluían que estaban, que hablaban del artículo 29 de la Constitución, que excluye los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de guerra, incluían también homicidio y narcotráfico. Y decían que el sustento de ello era el artículo 29. Escuché a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que la definición de amnistía estaba en el artículo 29 de la Constitución. Y eso da terror, porque eso es un error garrafal. Ese artículo no define lo que es una amnistía, y además que ese artículo no habla ni de homicidio, no habla de narcotráfico, porque ese va dirigido prácticamente a los funcionarios del Estado, porque quienes violan derechos humanos, quienes pueden cometer crímenes de lesa humanidad de forma sistematizada y generalizada, son los funcionarios del Estado. Entonces hay una ignorancia muy grande, y como usted me preguntó, ¿esa comisión está integrada verdaderamente por expertos que saben lo que están haciendo? Rotundamente no. Fíjese que yo siento, doctor García, cuando escucho a alguno de ellos pronunciarse, o cuando escuchamos algunos más de los miembros del régimen, porque me voy a negar a llamarlo gobierno, porque no lo es, pareciera que la intención es sentirse magnánimos. Es como hay que inventarse una forma que destaque nuestra magnanimidad sobre aquellos delitos que tanto han cometido. Ese instrumento para poder, como usted ha dicho, perdonar al otro, claro, y perdonar a un gentío que, como usted también lo señaló, cometió delitos dentro de las filas de este régimen. Pero cuando se refieren al otro, sin ninguna intención de reconciliar, porque nadie puede reconciliarse cuando estoy haciéndote sentir o pretendo hacerte sentir como la cucaracha que osó ir contra la legalidad, cuando todos sabemos que aquí la legalidad, pues, a ver, la ejercieron otros. Es que esa ley tiene que comenzar en su exposición de motivos, reconociendo la persecución política durante tantos años, el mea culpa del Estado, porque para eso es una ley de amnistía. Si ellos quieren ser magnánimos, entonces que procedan a indultar a las personas, pero una ley de amnistía es todo lo contrario. La ley de amnistía es porque el Estado se siente culpable, responsable de tantas violaciones a los derechos humanos, y aquí no hace falta que él lo diga porque todos lo sabemos. Sin embargo, esa ley tiene que comenzar por allí. Y es entonces, ahí sí vamos a ver que la intención es otra. Pero cuando, como dice usted, como ellos se sienten los magnánimos de que van a perdonar, los verdugos quieren perdonar. Por eso es que esa comisión está integrada por verdugos. Y esa comisión jamás y nunca va a entender la dimensión de lo que es verdaderamente dar libertades por reconocer de que aquí se cometieron arbitrariedades, hay unas arbitrariedades que le ha costado vida a personas, le ha costado la vida, la libertad a otras, y las familias. Usted hacía una mención de que esas madres se desmayan, esas madres tienen más de 30 días en los sitios de reclusión. Eso es una humillación tan grande que esto no lo podemos olvidar nunca, y por eso es que la memoria es tan importante en estos casos. Joel García es abogado, es especialista en Derecho Penal y defensor de derechos humanos. Doctor García, gracias por acompañarme. Buena tarde para usted. Ojalá
no se cometa el error de aprobar lo que hasta ahora conocemos sin incluir los aportes que han dado los distintos sectores. Buena tarde. Buenas tardes, Idalia. Hasta luego.